Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Gracias por el esfuerzo y gracias por atenderme. Yo sé que tenés tu vida muy ocupada, pero tantos años que hemos charlado y además con nuestros amigos en comunes, me interesa saber tu opinión hoy sobre 2, 3, 4 o 5 temas puntuales en cuanto a lo que nos está pasando a los argentinos, que a lo largo del tiempo, con Libertad y Progreso, hemos charlado, ¿no? Decime vos, primero, ¿en qué situación está Argentina hoy? Económicamente hablamos, ¿no? Te quedaste congelado. Algo has hecho que te has quedado congelado, mi querido Aldo. A ver si tocas otro botón, porque estás transmitiendo bien, pero estás congelado y no se te escucha la voz. Y se fue la imagen. En mi imagen estás congelado. En la tuya no sé, pero me están diciendo que se fue la imagen nuestra, o sea, la imagen tuya. Hay mucha gente que se está uniendo por verte a vos, que te ve como si fuera una foto. Vos me escuchás, me ves, ¿qué pasó? Aldo. Gracias por tanta gente que está. Abraham se envió otra nueva solicitud, lo transmito. ¿Y por qué estás congelado? Es la palabra del millón, ¿no? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Pero estabas congelado. Sí, no tengo ni idea de qué está pasando. Bueno, te cuento un poco qué es lo que hoy es la mayor preocupación, no solamente nuestra, sino también hasta del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, sí, era una pregunta que seguía, pero dale, aunemos. Porque son la misma cosa, ¿no? La verdad es que el Banco Central de la República Argentina, gracias a tratar de sostener un cepo que todos sabemos que es insostenible, porque ya hemos tenido 21 cepos en el pasado que intentamos sostener, todos quebraron. El Banco Central terminaron en crisis cambiarias y monetarias fenomenales. 3 de ellos terminaron en las 3 hiperinflaciones que vivimos, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabe que estos cepos terminan mal. Si no hemos llegado a una crisis, no hemos tenido un estallido hasta ahora, es simplemente porque los organismos internacionales vienen fondeando este Banco Central que continuamente pierde reservas, ¿sí? Y además hemos tenido un aporte fenomenal del campo, que suelen decir de este gobierno que no les liquida divisas. Este ha sido el gobierno de todo este siglo que más divisas ha recibido por lejos del sector agropecuario. Y además, si tenemos en cuenta que el año pasado tuvimos récord de exportaciones, con todo ese combo uno, ¿cómo puede entender que tengamos un banco central que no solamente no tiene reservas propias, sino que está usando en este momento cerca de 8.000 millones de dólares de reservas o de divisas que no le corresponden a la ajena, exactamente, entre ellas los yuanes del swap, este crédito que nos da el Banco Central de China, algunos fondos que hay depositados dentro de organismos que están depositados dentro del Banco Central y también
en parte los encajes de los depósitos en dólares que hacemos nosotros en los bancos, ¿no? Ujú. Con todo eso, más o menos hasta ahora viene manejándose. En otra situación yo creo que ya hubiéramos volado por los aires, ya hubiera habido un estallido, pero lo que está sucediendo es que todos tenemos la expectativa de que el Fondo Monetario Internacional siga haciendo lo que viene haciendo hasta ahora, con el mandato de un montón de países que no quieren que la Argentina viva un estallido, que quieren que lleguemos al 10 de diciembre para que haya un cambio de gestión y de rumbo, están fondeándonos continuamente. Ahora, claro, uno dice, nos van a sacar el banquito ahora, falta tan poco para las elecciones, falta tan poco para el 10 de diciembre, no parece razonable, ¿no? Y uno ve que No, y las además yo negociaciones... creo que el fondo también es partícipe de lo que pasó en nuestra relación con ellos. Obvio, O sea, si bien pero hubo intereses de otro índole o políticos, y el fondo participó de un crédito, un mega crédito a un país donde la mayor cantidad y con condicionantes prácticamente cero a que pague el próximo gobierno. Hoy pasa lo mismo, a que pague el próximo, y así exactamente, continuamente. esto es un crédito netamente político, eso no cabe la menor duda, Claro, como lo fue también el crédito que le dieron al gobierno de Cambiemos, ¿no? Acá lo que se exactamente. está tratando es que la Argentina no tenga un estallido. Claramente saben que este acuerdo con de facilidades extendidas los van a tener que renegociar con la próxima gestión, ¿sí? Y el punto es que yo entiendo que les debe temblar el pulso a la hora de ir a firmar algo con nosotros, porque si ya nos hemos despilfarrado más de 6.000 millones de dólares que los organismos internacionales nos dieron el año pasado, entre ellos el Fondo Monetario, ¿no? Y claro, Nos dieron el año pasado para que tuviéramos un buen inicio de acuerdo de facilidades extendidas, cómodo, ¿no? ¿Qué garantiza que no nos vamos a despilfarrar la plata ahora encima con elecciones, la plata que nos manden ahora para fondear al Banco Central? Nada. Y más exactamente. cuando estamos viendo que no cumplimos ninguna de las metas hasta ahora Ninguna. que se han planteado para este año con el Fondo Monetario Internacional. Y a pesar de todo esto, yo creo que aunque sea cuentagotas, en cómodas cuotas, nos van a dar los recursos que se necesitan. Yo creo que la apuesta sigue siendo a que la Argentina no tenga un estallido, pero nos van a ir retaseando y viendo que vayamos cumpliendo de alguna forma las condiciones que se renegocien ahora, porque va a haber que renegociar todas las condiciones que ya se habían pactado. Claro. Bueno, nos irán dando la plata en la medida que vayan viendo que más o menos no la despilfarramos. Ahora, Aparte, comentame, ¿por qué hoy, que todos después de la crisis del 2001 quedaron bastante dolidos los que la vivimos sobre todo y la vimos cómo caía, ¿no? Y sobre todo con la película que acaban de hacer de la serie del 2001 que nos trae frescas las medidas que en su momento nos habíamos olvidado. ¿Por qué dicen que hoy la banca está fuerte y la del 2001 no? ¿Es así no, o bueno, no? sí, es así. Tenemos un sistema financiero que no gracias al Banco Central, ¿no? Pero sí a que justamente vivió el 2001-2002. Viste vos que dice que hay un dicho, ¿no? Que es que aquel que se quema con leche ve una Leche, vaca y llora, ¿no? así Bueno, es. eso es lo que le pasó al sistema financiero argentino, a pesar de que muchas veces los bancos centrales, el Banco Central de la República Argentina intentó flexibilizar las medidas prudenciales de tal forma de que se le diera crédito a determinados sectores, se asumiera mucho más riesgo desde los bancos. La verdad es que los bancos han sido sumamente cautos hasta ahora y tienen acumulado una gran liquidez, lo cual a mí lo que me lleva es, nosotros, si llegamos a vivir un estallido, porque bueno, no se llega ahora a un acuerdo, por ejemplo, a renegociar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no llegan más recursos, en realidad esto se va a parecer mucho más a una hiperinflación, a la hiperinflación de De 1929. Alfonsín. Exactamente. Lamentablemente, si eso se produjera, lo que va a pasar
y eso los que lo recordamos lo hemos sufrido. Lo que va a pasar es que va a haber un enorme empobrecimiento de todos los argentinos, y yo creo que más del 70% de ellos van a entrar a la pobreza, van a quedar por debajo del límite de la pobreza, y es por eso que creo que en el mundo tampoco quieren dejarnos caer, ¿no? Acá hay también toda una expectativa, no solamente del Fondo Monetario Internacional, del mundo y de los organismos internacionales con respecto a este posible cambio de rumbo y de gobierno, también lo tiene la gente, ¿no? Es el otro gran sostén que yo estoy viendo ahí hoy para evitar una crisis, ¿no? El 2001 tuvo una situación distinta a la que estamos viviendo hoy, ¿no? A mediados de 2001 yo decía, este gobierno nos llega a finales de año con su gestión porque vos a la gente la podés tener mal, pero con una expectativa de que puede estar mejor. Y en aquella época, si vos recordás, la verdad es que nadie creía en el gobierno que teníamos que pudiera resolver los problemas del país. Con lo cual, la expectativa era que tenías 2 años y medio hacia adelante para estar cada vez peor. Hoy estabas mal, pero 2 años y medio vas a estar cada vez peor. Con lo Sí, cual, es como si hoy estuviéramos diciendo que Alberto dura 2 años y medio más. Bueno, en este momento yo ya te estaría diciendo, vamos a un estallido de una crisis. Claro, ¿Qué es lo que hace sí, que la gente tenga hoy, diga, bueno, aprieto los dientes y vamos para adelante, ¿sí? Y que va a haber un cambio de gobierno? Y los cambios de gobierno, la verdad es que generan situaciones, tenemos un ejemplo de eso. Acordate que en el 2002, por ejemplo, ¿cuándo empieza a recuperarse la economía? Después de que el entonces presidente Duhalde anuncia que va a adelantar las elecciones, que las adelanta a mayo. Y a partir de ahí empieza de nuevo a haber confianza en la gente, un poco más de consumo, y empieza a recuperarse la economía, ¿no? A partir de ese dato. Bueno, nosotros estamos más parecidos, podemos decir, a ese momento de mediados hoy del Sí, 2002, sí, claro, ¿no? claro. Los 115 días de Remelenikov, ¿no? Que fueron realmente el estallido de la bomba y que después quedó medianamente el país armadito para que lo agarrara Néstor Kirchner y el ministro de Economía y carretearan, pudiendo ser Australia o Nueva Zelanda, pero fuimos para otro lado. Sí. Ahora, hoy, ¿cómo desarticulás el tema LELIC? Si vos estuvieras en Banco Central, espero que salga del Banco Central si Milei gana y lo explota antes, ¿no? Porque te quiero mucho. Pero ¿cómo desactivas esa bomba que en realidad está entre el Estado y los bancos? O sea, entre el Estado, que no es nadie y somos todos, y los bancos. Y los bancos, que somos nosotros, ¿no? Porque del otro lado... También, claro, del otro lado, claro, estamos del otro lado los bancos. Lo compraron con los depósitos que nosotros tenemos en los bancos. La realidad es que acá la clave es, si vos me decís cómo hacemos hoy, no te podría responder. No tiene solución. Porque hoy tenemos un problema que es que nadie cree que la Argentina, con este gobierno, pueda llegar a ser un país normal. Ese fue el gran error de diagnóstico de Sergio Massa y los que lo acompañaron al Ministerio de Economía el año pasado. Ellos pensaron que con un ajuste fiscal y algo de política monetaria más austera, este país salía adelante. Y la verdad es que hoy los problemas de la Argentina son mucho más profundos, ¿no? Si ya creo yo que todo el mundo se ha dado cuenta que si no se hacen las reformas estructurales más urgentes en la Argentina, no vamos a tener otro futuro que el que venimos observando hasta ahora, ¿no? Un empobrecimiento permanente, ir de crisis en crisis, y es ahí donde empieza a aparecer esta apuesta. Con la actual situación económica, las posibilidades de que este gobierno llegue bien a las elecciones y puedan ganar hoy es ínfima, o sea, no hay posibilidades, casi te diría. Con lo cual, toda la apuesta de la gente que tiene que depositar su esperanza en que algo tiene que cambiar para que su futuro cambie. La de los que tienen plata y pueden invertir, ¿no? Y que vos ves que, a pesar de
llegar al borde del estallido, no se han ido, gente que compra activos, y todavía no se han ido. No se han ido, sí. Y bueno, el mundo y los organismos internacionales, bueno, están puestos en eso. Yo creo que, si me decís, bueno, te nombran presidente del Banco Central el 10 de diciembre, solamente aceptaría, ¿sí?, entrar al Banco Central con algunas condiciones. La primera de todas, saber si el día 1 van a estar presentando el programa de reformas estructurales con todas las leyes que sean necesarias para darle una hoja de ruta a la gente de que realmente vamos a cambiar de rumbo, claro, ¿sí? Y llamando extraordinarias al Congreso para aprobar esas leyes. Y por el otro lado, en aquellas cosas que no hay que aprobar leyes, por ejemplo en la reforma del Estado, bueno, que el gobierno, el ministro de Economía, se siente delante de las cámaras y nos diga cómo va a ser esa reforma del Estado y cómo van a ser los pasos para lograrlo, ¿no? Entonces ahí tendrías reforma del Estado para hacerlo más eficiente, podrías hacer una reforma tributaria, cosa de que en el tiempo podamos decirle a la gente y a los empresarios, les vamos a bajar los impuestos que hoy son extorsivos, ¿no? Vamos a desarmar esta maraña de regulaciones absurdas. Ya tenemos más de 67.000 regulaciones en la Argentina, imposibles de cumplirlas, vamos a desarmar, y de esta forma, ¿no? Con eso, más un gobierno que recién asume, que por sí tiene gran credibilidad, eso lo podés ver, por ejemplo, si alguien lo quiere mirar, entren en la Universidad de Itela, ellos tienen un índice de confianza en el gobierno, sí. Le van a ver cómo la gente realmente deposita su esperanza en un nuevo gobierno. Aún en un gobierno reelegido vuelve a aumentar la confianza. ¿Sí? Y yo creo que, y es más, cuanto peor está el país, la confianza que deposita la gente es mucho mayor. La proporción de gente que no votó al gobierno, que deposita su confianza en el gobierno, es muchísimo mayor, y tiene el sentido de que vos necesitas de vuelta esperanza, ¿no? O sea, no lo voté, pero Dios quiera que este tipo nos saque, ¿no? Claro, que es la esperanza. Bueno, ese es uno de los problemas que tiene la sociedad argentina, que la esperanza la transforma en ilusión, y sin analizar otra cosa. Está esperando al Superman y que la kriptonita no le afecte. Lamentablemente creo que nos dimos cuenta que ya el Superman no existe. Pero que sí, yo creo que sí, ya nos hemos dado cuenta que todos los que nos han venido proponiendo resolver los problemas de fondo de la Argentina con milagros no eran dioses, con lo cual no los pudieron resolver y terminamos siempre peor de cómo empezábamos cada gestión. Entonces, por eso es que, fíjate que como yo también creo así, ¿no?, que ya los Superman no existen, que los milagros, que la gente normal no puede hacer milagros, evidentemente le estoy poniendo algunas condiciones, ¿no? Si esas condiciones... No, está perfecto. ¿no? Un gobierno que es nuevo, que tiene credibilidad, y potencia esa credibilidad con el hecho de lanzar las reformas estructurales, claramente te podés salir, no del cepo, que es una cosa distinta, pero sí ir a una unificación cambiaria sin ningún problema. Porque, ahora, sí, termina, está bien, está bien. A una unificación cambiaria, y con toda esa credibilidad, en realidad, en las LELIQs las vas a ir refinanciando y las vas a ir bajando, ¿sí?, emitiendo, es cierto, pero contra demanda genuina que va a haber de moneda, porque cuando vos ganas credibilidad en el país, ¿no?, crees en que el futuro de este país va a ser normal, ya no vas a demandar la cantidad de pesos que estamos demandando hoy, que son toneladas de pesos, y la gente dice hay muchos pesos en la economía, hay toneladas de pesos, pero no valen nada. Hoy tenemos, no valen nada, claro. Los pesos que hay en la economía argentina son 60% menos de los que había en diciembre del 2015. No valen nada. Entonces, montaña de billetes que no valen nada. Vamos a empezar a demandar de vuelta pesos, y con eso la verdad es que el tema de las LELIQ se vuelve manejable. Esa es la clave. Nuevamente la palabra que nos saca, ¿sí?, de estos problemas es ganar credibilidad desde el día 1, y parte de esa ganancia de credibilidad que va a permitir refinanciar no solamente las LELIQ, sino yo también creo lo que es la deuda pública del Tesoro, que
han ido pateando para el año que viene y que es importante, son importantes los vencimientos a partir de febrero. Sí, 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 sí. La verdad es que eso, la única forma de que la gente vuelva a confiar en la Argentina es ir a una unificación cambiaria, ¿no? O sea, las reformas estructurales tienen que, porque... Ahí va mi pregunta, dos temas importantes. Uno, el capricho de no haber unificado el dólar, que significaría una devaluación, que de hecho está sucediendo, nada más que con un gran componente impositivo, que hace que el pueblo siga pagando de más todavía para mantener una estructura que no ninguno de nosotros quiere, por un lado. Y otro, el famoso tema de la dolarización, que se convirtió post-Milei en una discusión de biblioteca. Mitad de la biblioteca sí, mitad de la biblioteca no. Creo que muchos más no que sí, pero ¿en dónde estás vos? Mira, yo lo que estoy viendo es que la mayoría de los candidatos, la verdad, hoy apuestan por una salida en la cual exista el peso, ¿no? Lo cual quiere decir que se va a mantener el Banco Central, que no lo van a volar por los aires, por eso nos podíamos imaginar hace un rato que por ahí llegaba presidente del Banco Central y que haría, claro, ¿sí? Claro, y claro. a mí me llama mucho la atención toda esta discusión a partir de que lo más probable es que el peso se mantenga en el tiempo, toda esta discusión de si se puede unificar o no el tipo de cambio, si se puede salir del cepo y a qué valores del cepo se podría salir a una unificación cambiaria en términos de lo que es la suba del dólar oficial, ¿no? Del dólar mayorista. Y la verdad es que yo esa discusión entiendo que la hayamos tenido allá por 2015, antes de que asumiera el nuevo gobierno, porque nunca habíamos tenido una salida ordenada de un cepo. Es notable. El único cepo del que salimos ordenadamente fue el de Cristina Fernández de Kirchner, porque cambiamos de gobierno y el nuevo gobierno decidió salirse, si no hubiéramos salido con una crisis, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que yo decía, hay que salirse urgente, vamos a salir por debajo de los dólares paralelos, y alguno me decía, bueno, pero mirá, ¿y si sube por arriba de los dólares paralelos? No habiendo tenido la Argentina experiencia en ese sentido, y yo tampoco, entonces se la concedía, ¿no? Bueno, ponele que suba, pero va a volver a bajar, y va a bajar, va a estar por debajo de los paralelos. La realidad es que salimos por debajo de los paralelos, de los dólares paralelos, y durante un mes siguió bajando el tipo de cambio. Sí, claro, claro. ¿No? Y eso es lógico que pase. ¿Por qué? Porque si hoy descontáramos semejante catástrofe como que el dólar pudiera valer 2.000 pesos, en cuanto no salimos, hoy el dólar no valdría 550 pesos, valdría 1.000, ¿no? O sea, claramente donde está cierto equilibrio en términos de los que se quieren ir de la Argentina y de los pesos, ¿no? Y aquellos que están dispuestos de alguna forma a traer esos dólares, ¿no? Para que estos se vayan, es justamente en los dólares paralelos. De hecho, en el otro mercado hasta sobran dólares, ¿no? Entre importaciones y exportaciones sobran dólares. O sea, estamos sumando uno que está en equilibrio con un mercado que claramente le sobran dólares porque tiene superávit, ¿no? Comercial, o sea, hay más exportaciones que importaciones, y que como va a subir el tipo de cambio, porque va a subir el tipo de cambio, va a haber más gente dispuesta a liquidar divisas. De hecho, es altamente probable que veas que cuanto más se acerque la asunción del nuevo gobierno, más exportadores van a demorar sus exportaciones y también sus liquidaciones de divisas. Con lo cual, el día que vos abras o unifiques el tipo de cambio, esa suba del tipo de cambio mayorista, que va a quedar por debajo de lo que es hoy el dólar MEP seguro, yo calculo que, para que la gente tenga una idea, en esas circunstancias debería estar entre 400 y 450 pesos de hoy, ¿sí? De hoy, ¿no? En ese momento va a ser otro valor. Obvio. Sí. Como acá tenemos tanta inflación, mejor hablemos como si fuera hoy todo este evento. Lo que va a pasar es que todos esos exportadores van a estar liquidando y van a empezar a exportar más, ¿no? Y los que importan van a importar menos, porque obviamente a semejante valor del dólar, o sea, un dólar más alto, desincentiva las importaciones, ¿no? Ahora, después,
este cepo es una maraña kafkiana de distorsiones e imposiciones, que es mucho peor que la del 2015. Eso sí lo reconozco. Peor, muchísimo. ¿Sí? Muchísimo peor, con lo cual es muy probable que tardemos más en desarmar esa maraña, pero deberíamos hacerlo partiendo de una unificación cambiaria, ¿no? Que vaya normalizando los mercados, que no quede en una promesa que vamos a ir a una normalización del mercado cambiario y que eso alcance a la mayor cantidad de gente posible. Y eso es un poco lo que se logró, y por eso fue exitosa la salida que se hizo el 17 de diciembre del 2015. Deberíamos ver qué se hizo en ese momento, copiarlo, ¿sí? Tomar digamos, ser muy prudente en el desarmado del resto de las restricciones, pero claramente es necesario que, para que justamente lleguen esas divisas que hoy nuestro Banco Central necesita, como el señor que está en medio del desierto, el agua, ¿sí? Si no se va a una unificación cambiaria, esas divisas no van a aparecer. Y lo peor de todo es que cada día que vos demorás la salida del cepo a una unificación cambiaria, lamentablemente el costo de salirse del cepo después ordenadamente es mayor. Y es mayor, verdad, claro. Y es verdad, y no se lo voy a discutir a nadie, porque es verdad que no es que se sale del cepo, ¿no?, una unificación cambiaria sin costos. Sí, se sale con costos. Cuando uno hace macanas en la vida, ¿no?, en nuestra casa, en nuestro trabajo, tenemos costos. Todos pagamos costos para resolver las macanas. ¿Cierto? Bueno, cuando un país hace macanas como las hemos hecho nosotros con el cepo, intentando sostenerlo, vamos a pagar un costo. Ahora, claramente lo que tenemos que lograr es que yo creo que eso es un poco lo que vos dijiste que aprendió la sociedad, que antes asumía que no va a tener ningún costo este quilombo que tenemos económico, así hablando profesionalmente, y hoy la sociedad se está dando cuenta que no hay salida sin costo, porque si no, igual el costo lo tenés implícito, como tenemos hoy implícito que la plata nos quema en la mano, que no sirve para nada, que es un montón de papel que no tiene poder adquisitivo, y que además vivís en una anulación de independencia absoluta, porque si bien es cierto que es un país que es republicano, democrático, no podés salir por el impuesto, no podés comprar un pasaje por esto, no podés comprar dólares por lo otro, no podés importar por esto, no podés exportar por lo otro. Entonces, digamos, ¿dónde está la Constitución? Sí. Y hablando de costos, ¿no? La realidad es que lo que uno tiene que hacer, ¿sí?, cuando tiene que resolver algo, es resolverlo con el menor costo posible, ¿no? Eso sí. Y la forma de resolverlo con el menor costo posible, nos guste o no, es justamente salir ordenadamente del cepo, porque ahí vamos a pagar un costo en términos de bienestar que durará unos meses más, que nos llevará a probablemente en el primer semestre continúe la pérdida de bienestar que estamos teniendo ahora, hasta poder reordenar todo este caos. Pero es infinitamente menor ese costo que el de una hiperinflación. O sea, también uno tiene que ver cuál es la alternativa. Si me decís, bueno, mira, apretá los dientes y salimos con unificación cambiaria, o no, sigamos revoleando plata como si la tuviéramos, ¿no? No hay duda. Y salimos con una hiperinflación y no, yo prefiero apretar los dientes, ¿no? Hay que tener también en cuenta que el cambio de constitucional con el famoso cambio de periodo presidencial también afecta a un gobierno, porque no le permite, que fue lo que le pasó a Mauricio Macri, tomarse el tiempo necesario para ver, después del coqueteo, de tomar las medidas. Cuando llegas a tomar la medida te tenés que ir, o te echan. Yo creo que el problema acá, creo que es que mucha gente le echa a la salida del cepo la culpa del final del gobierno de Macri. En realidad, el gobierno de Cambiemos, cuando se inicia, ¿sí?, una de las cosas que la verdad hizo muy ordenadamente y muy bien fue salirse del cepo. Pero lo hizo prometiendo justamente que iba a hacer estas reformas estructurales urgentes. Y la gente, mirá, apostó, ¿sabés la cantidad de plata que entró la gente, argentinos y extranjeros, a la Argentina durante los 2 primeros años de Cambiemos, apostando que esos
a esas reformas se iban a hacer. Y si este país entra en la normalidad, la verdad es que se van a poder hacer negocios fenomenales, ¿no? Porque es un país subinvertido, ¿no? Entonces, esa fue la apuesta. A mí me llama la atención todavía hoy, me llamó la atención en ese momento, que esperaran 2 años, que tuvieran la paciencia de esperar que 2 años a que las cosas se hagan. Lamentablemente, eso ya no vuelve a pasar. O sea, ya la gente se quemó con leche. En conclusión, el próximo gobierno va a tener que mostrar que hace las cosas. Recordemos que como aval de lo que había hecho, y se lo tomaron como aval, en la votación de medio término arrasó. Totalmente. Y después creyeron... Sí, claro. Muchos más votos de lo que incluso ellos pensaban que iban a sacar. O sea, no de los más optimistas, ellos eran los más optimistas y superaron la cantidad de votos. Y a pesar de eso, la gente veía que no hacían nada. Entonces, y si no vas a hacer nada, nunca va a ser un país normal, me voy. Bueno, eso hay que aprenderlo también de ese periodo, y el próximo gobierno lo que tiene que hacer es tomar el toro por las astas y empezar a hacer desde el día 1 lo que hay que hacer. Y yo creo que va a tener el apoyo de la gente por esto que vos decís, ¿no? En algún momento los argentinos tenemos que aprender, y creo que lo estamos aprendiendo, que para resolver los problemas hay que pagar costos. Mira, la verdad es que estas reformas estructurales que Libertad y Progreso está proponiendo que se hagan urgentemente en la Argentina, no son inventos nuestros, son las cosas que se hicieron en los países en los cuales hoy envidiamos porque le dan oportunidades de progreso a su gente, a los cuales se van nuestros hijos en busca de oportunidades de progreso, las hicieron hace 50, 60 años, ¿sí? Y nosotros, los argentinos, que somos piolas, nos venimos negando a hacer el sacrificio que hicieron en esos países hace 50, 60 años o 40 años, dependiendo de cada país. Hubo una generación que hizo un sacrificio enorme para adaptar su economía con reformas estructurales a un mundo que cambió muchísimo. Y nosotros nos negamos a hacer ese sacrificio, y a la larga hemos hecho el peor de los sacrificios, ¿no? Que es tener un país que permanentemente se empobrece, ¿no? Y además hemos hecho el máximo de sacrificio, un montón de veces encima, el máximo de sacrificio que puede hacer social una comunidad, que es justamente son las crisis, ¿no? Estos estallidos que hemos vivido tantas veces, lamentablemente, y que mandan a la enorme mayoría de los argentinos a la pobreza, ¿no? Ese es el máximo de sacrificio que le podés pedir a una sociedad, y encima al final del día, cuando ya hiciste todos esos sacrificios, no resolviste ningún problema. Nada. Lo único que tenés para adelante es estar peor. Ahora, claramente tenemos que aprender alguna vez los argentinos que si ellos tuvieron que hacer un sacrificio, de esa no vamos a zafar. Entonces, bueno, hagamos el sacrificio que esos países hicieron hace 40, 50, 60 años, ¿sí? Apretemos los dientes, pero hagámoslo para algo que sea útil, ¿no? Que es para que nuestros hijos no se tengan que ir del país, porque este país empieza a ser un país normal que le da oportunidades de progreso a su gente, ¿no? Claro, y por eso se van. No solo los hijos, se van los mayores que quieren terminar su vida en paz. Yo tengo un montón de amigos que se han ido a vivir afuera, porque dice yo, ¿cuánto me quedan? 5 años, 6 años, 7 años, 10 años. Quiero vivirlo tranquilo. Sí. Quiero vivirlo tranquilo. Y los emprendedores. Son los que, en cuanto logran levantar vuelo, también se están yendo, ¿no? Es increíble. Nosotros fuimos uno de los países que más unicornios tuvimos, de los primeros países de Latinoamérica que más unicornios tuvimos, ¿no? Estas empresas que pasan a valer de software y de tecnología, que pasan a valer miles de millones de dólares, y se van todas, ¿no? En cuanto pueden, se van de la Argentina los emprendedores, porque es imposible hacer negocios en este país, ¿no? Con un gobierno que te exprime por donde sea, con impuestos para financiar excesos de gasto público, que encima exprimen como naranja. Claro, además, Aldo, esto no es nuevo. Esto nosotros, vos y yo por lo menos, lo estamos hablando hace más de 20 años. Sí, mucho más. No es que cambiamos la figura y dijimos, bueno, no, mirá, hicimos una reforma tributaria, salió mal. Hicimos una reforma laboral, salió mal. No hicimos nada. O sea, nosotros tenemos leyes laborales de antes de Internet,
ni hablar de antes de los teléfonos y de todo. Entonces tenemos un montón de cosas que la traemos como sedimento, y ni hablar de empleo público, ¿no? Sedimento, y que nunca hemos cambiado, y cada vez nos va peor, porque siempre decimos, no, peor que esto no hay, y siempre hay. Bueno, tenemos la capacidad siempre, los argentinos de hacer las cosas peor. sí, sí. No, no, de hecho, si uno mira en el largo plazo con oscilaciones, porque a veces, como a veces una cosecha te salva, ¿sí? Sobre todo si tenés un contexto internacional muy bueno con oscilaciones, pero la tendencia de largo plazo que tiene la Argentina ya desde hace décadas es al Claro. empobrecimiento, ¿no? O sea, El problema es que cualquiera de nosotros una cosecha no nos salva. ya no. Si Después ya lo nos hemos salvara visto una esto. cosecha, claro, pero aunque tuviéramos la mejor cosecha del mundo, y lo hemos tenido, yo creo que el proceso económico que hubo post-crisis del 2001, hasta el primer gobierno de Néstor Kirchner, con los famosos 3 superávit, era inmejorable para cambiar el país. Era el momento de cambiar Pero lo era que un estaba gobierno, mal. pero era un gobierno que no creía que había que hacer esos cambios, ¿no? Obvio. Por eso es que tuvo este beneficio el gobierno de Cambiemos en términos de que entrara tanto dinero. Es cierto, algunos dicen era la mayor parte dinero financiero, ¿no? Inversiones financieras, pero bueno, las inversiones financieras hay que saber aprovecharlas Claro. para justamente hacer las reformas estructurales con el menor sacrificio posible de la sociedad, ¿no? Hacer los cambios y no para lo que lamentablemente se usó durante 2 años, que fue mantener los problemas sin resolverlos, ¿no? Y ahora en la vista de 2 amigos de café, ¿cómo ves a la sociedad? Porque la sociedad primero puso el líder mediático, outsider, Milei arrasaba, venía en 2 años, parecía que había nacido acá Milstein y Favaloro nuevamente. Ahora ya la cosa está cambiando y sabemos que mucho de la sociedad va a decidir su voto en ese momento, en el momento de llegar a la urna. ¿Cómo la ves preparada? ¿Cómo ves preparado lo que nos ofrecen? Mira, podemos hablar de lo que nos ofrecen. De lo que sabemos. Hay cosas que no ofrecen nada. No, siguen con la misma. Nosotros desde Libertad y Progreso, la verdad es que como teníamos ya armado un plan de gestión, que lo armó Manuel Solanet, que es uno de los directores de la Fundación, con un consejo académico que tenemos que es espectacular, de más de 30 personas de primerísimo nivel, la realidad es que hace ya 1 año y medio, 2, desde mediados del 2021, que venimos trabajando con los distintos partidos, las distintas fundaciones que responden a los partidos, y después con los que son los equipos económicos de los distintos candidatos que han ido apareciendo a la presidencia, y en ese sentido hay todavía algunas discusiones que me preocupan en términos de cómo salir de esto del cepo, me preocupan, pero en el resto de las cosas que hacen a cuál es el diagnóstico y cuáles son las reformas estructurales más urgentes que hay que hacer y que hay que salir y presentarlas a esa hoja de ruta de cómo vamos a hacer las cosas y empezar a dar los pasos el primer día de gestión. Ninguna duda. Todos los equipos están trabajando de la oposición, de los candidatos a presidente, están trabajando en ese sentido. La verdad es que después uno cuando habla de la gente, claro, yo como economista debo estar suponiendo que todos los que nos escuchan saben de economía. Y la verdad es que no es así, ¿no? Yo apenas sé un poco, y de oído, y muy tangencialmente un poco ponerle de educación, un poco de salud, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nuestra fundación... De hecho, vos te has dedicado a otra cosa. No, pero nuestra fundación trabajó en proyectos, y algunos tuve que monitorearlos yo, ¿sí? De todos los temas que son un problema en la Argentina, la educación, la salud, con lo cual estoy un poquito más informado que la media, porque tuve que hacer ese trabajo. Claro. Pero la gente lo que necesita ver es un presidente que haga las cosas, que resuelva problemas, ¿sí? Que se ponga a trabajar desde el día 1. Eso es lo que hace que la gente no solamente esté dispuesta a aguantar el remesón. El presidente y un equipo que lo acompañe, que haga lo mismo. Totalmente. Sí, no. Con un presidente solo no hace nada.
Y eso es algo que deberíamos aprender. O sea, es un Claro. presidente que tiene un rol, y es más, podríamos ampliarlo a mucho más de su equipo. Con la Tenés un meritocracia. congreso que Claro, tenés. empecemos con la meritocracia, porque si yo, viste, lo pongo, yo soy el presidente, o sea, vos te pongo y mira, vos sos amigo, te voy a mandar a la Embajada de Panamá. A Agustín, no sé, lo pongo en salud. Y a Martín lo pongo en educación. Bueno, va a andar mejor Martín en educación, digamos, porque más o menos tenemos una formación de educación. Pero te estoy diciendo, no hay gente capacitada. Vos escuchás, vos ves las estructuras de los ministerios y las carencias que hay es porque la gente no sabe nada de nada. Hablamos de la cabeza. Si la cabeza no sabe nada de nada, el de los pies menos. Sí, eso es algo que hace a esta reforma del Estado que tenemos que hacer, no solamente a nivel nacional, sino provincial y municipal. No, a todo nivel. Porque hoy, si uno se pone a ver cuáles son los roles que la Constitución le dan al Estado Nacional, hablemos del Estado Nacional, primero que nada, y evalúa cuál es el grado de calidad en términos de lo que recibimos de esas funciones que debería estar ejerciendo el gobierno desde el Estado, la verdad es que es paupérrimo, ¿no? Sí. Lo peor de todo es que a pesar de que lo que la Constitución manda que tienen que hacer lo hacen mal, resulta que después consideran que ellos pueden manejar empresas, por ejemplo, ¿no? Crean empresas, estatizan empresas, y vos decís, flaco, nunca manejaste un kiosco en principio, ¿no? Y ahora va a querer manejar una empresa. Muchos. Yo te nombré para que manejes bien el Estado y no lo estás manejando bien. No estás cumpliendo bien las funciones que deberías cumplir porque es el mandato que yo te di como votante. O sea, primero haces eso bien y después vemos si sos un ídolo manejando el Estado y cumpliendo con los roles que manda la Constitución, si te dejamos manejar un kiosco, pero primero ocupate de lo que tenés que ocuparte. Lo que pasa es que claramente en esos negocios se gana mucha más plata todavía, ¿no? Y se abren más posibilidades de negocios para la política, para los para amigos, la política, porque si nosotros lo primero que yo haría, yo en mi vida me van a nombrar ministro de Economía, se calculó que no, primero por mi forma de ser, porque va hacia los bifes, entonces no tenés que ser diplomático. Pero lo primero que yo haría, me siento y digo, las empresas del Estado no pueden perder más plata. Chao. ¿Cómo? No sé, arréglenlo, muchachos, arréglenlo. Lo que hay que hacer es privatizar lo que sea privatizable y al resto cerrarlo, porque si no vamos a seguir perdiendo la plata de la gente. Claro. Ahora, yo digo, los que hablan de mantener a Argentina. Bueno, hoy escuché al presidente de Aerolíneas Argentinas en un hermoso reportaje en Canal 7, obviamente, explicando por qué Macri destruyó Aerolíneas Argentinas por las low cost. Bueno. Yo digo, este hombre me lo está diciendo en serio, porque nos sacó parte de Aeroparque, porque Aerolíneas Argentinas y progresaba y le sacó los vuelos internacionales. Hoy sos monopólico, trabajás mal, parás cada 2 por 3 y además perdés plata. O sea, sí, pierde plata y encima ellos hablan de conectividad y la verdad es que los vuelos de cabotaje en la Argentina son carísimos, sí, ¿no? Entonces, claramente hay que mirar qué pasa alrededor nuestro, no hay que irse muy lejos. El gobierno del Frente Amplio en Uruguay, el Frente Amplio, que con un gobierno que no era de derecha ni centro derecha, o sea, Frente Amplio, de izquierda, con un presidente que, para que la gente se dé una idea, fue Tupamaro, que es lo mismo que yo te dijera hoy que alguien fue Montonero, ¿no? En su época, o del ERP, cerraron la aerolínea estatal porque perdía plata. Porque el señor dijo, con muy buen criterio, esta plata podría tener mucho mejor otra destino. cosa, claro. Entonces que venga la gente, que vengan los que quieran poner empresas del exterior, los que quieran volar en Uruguay, que vengan y vuelen. Y hoy tienen más conectividad, vuelan más baratos, mucho más barato que nosotros. Obvio. Hay mucha gente viaja a Uruguay para volar desde Uruguay a otros lados. Pero lógico, Aldo, vos hoy sacás un pasaje en Santiago, la plata de los impuestos no se malgasta. Y te sale la mitad. ¿Sí? Un pasaje en Santiago o en Montevideo, no tenés muchas cosas que hacer.
Lo sacás ahí y te sale la mitad. Sacás 30% de país, 25% de ganancia, 45%. Es una locura. Y casualmente, si vos vas, yo el sábado estuve en Aeroparque esperando a un familiar que venía de Bariloche y venía en low cost. Casualmente que de los 50 o 60 vuelos que había, los únicos demorados eran los de low cost. Los únicos. Sí, no, bueno, hay todo un toda movimiento para destruir algo que no deberíamos destruir, que deberíamos fomentar. Que es la competencia para que las cosas salgan más baratas, que cada vez más gente pueda viajar en avión. De hecho, durante la gestión de Cambiemos, el ingreso de las famosas low cost permitió a muchísima gente que nunca había viajado volar en avión. ¿Por qué? Porque se abarataron los vuelos y se armó que antes, como los monopolizaban también. Un polo comercial en el Palomar también, y lo destruyeron también, se preocuparon en destruirlos. Entonces hay cosas que sí se han destruido. Totalmente. Y además tenemos no sé si es los genes ya de latinos, de que todo lo que le hizo el otro está mal. O sea, si yo soy el sucesor tuyo, ¿quién lo hizo? Aldo. Ah, entonces eso no, hay que cerrarlo. ¿Qué hizo el otro? Lo hizo Agustín. No, entonces hay que cerrarlo. O sea, ¿por qué no ves lo bueno o lo malo? Lo bueno, mantenelo, fomentalo, hacelo más. Si es malo, y bueno, discutilo. Veámoslo cómo lo mejoramos. Pero en el argentino no es así. Esperemos que aprendamos. Porque, mira, bueno, vamos a irnos a otro tema, porque claramente yo soy de los que piensan que una empresa del Estado que da pérdida hay que cerrarla, venderla, pero claramente no puede ser que los contribuyentes estén gastando plata en mantener esa empresa cuando la podría hacer la gestión mucho mejor el sector privado. Y si el sector, un empresario pierde plata con esa empresa, no es problema mío, porque yo no estoy poniendo esa plata, la pierde él. Obvio. ¿Sí? Cuando ni mío pierde ni de plata mi pueblo, el Estado, ni mío ni de mi pueblo. Claro, porque hoy aerolínea la paga el que no viaja. También. Exactamente. Y durante mucho tiempo justamente eso es lo que estuvo pasando. Pagábamos pérdidas de aerolíneas, o sea, subsidiábamos a aquellos que tenían plata para viajar y pagarnos carísimos los pasajes. Bueno, la realidad es que, pasando a otro tema que creo que también deberíamos identificar como un problema de fondo los argentinos, ¿sí? ¿Te acordás que Alfonsín ganó las elecciones diciendo con democracia se cura, se educa y se come? Se come, sí señor. Bueno, claramente nosotros, luego de una nefasta experiencia de irresponsabilidad durante décadas, cambiando los gobiernos con los militares en vez de con los votos, ¿sí? Es una irresponsabilidad absoluta desde el punto de vista cívico, ¿sí? Y habiendo pasado, digamos, la última dictadura, que realmente creo yo que esos sopapos nos enseñaron mucho, ¿no? Aprendimos que es mejor cambiar a los gobiernos con el voto, ¿no? Y desde ese entonces, mirá que hemos tenido malos momentos y seguimos apretando los dientes y los seguimos cambiando con el voto. Y es más, somos de los de América del Sur, uno de los países de América Latina, mejor dicho, que más cree todavía en la democracia, ¿no? Eso me dio por las encuestas de Latinobarómetro. Pero, ¿por qué entonces no se dio esto que decía Alfonsín? Porque justamente para lo único que realmente es útil la democracia es para elegir a nuestros gobiernos sin violencia, ¿verdad? Sí, sí. Elegirlos con el voto nos permite elegirlos sin violencia, pero la democracia en sí nos permite, si quisiéramos, poder elegir un tirano por 4 años, o por 8, renovarle el mandato, ¿no? Un rey, ¿no? Entonces, claramente, eso es lo que hace que con democracia solamente no se eduque, no se coma y no se cura. Entonces, ¿qué es lo que le permite a las sociedades que han progresado en el mundo comer, educar, ¿sí? Y curar a su gente? Claramente lo llama democracia republicana, ¿no? Acá vamos a hacer un punto que vos hiciste antes. ¿Qué es la democracia republicana?
Dado que los ciudadanos delegamos en nuestros gobiernos y en nuestros legisladores, en aquellos que nos representan, un enorme poder, ¿sí?, que puede usarse incluso para violentar nuestros derechos, ¿sí?, lo que hace la república, la democracia republicana, es, hemos elegido a esta gente para que cada una cumpla un rol. El Poder Ejecutivo tiene estas funciones, ¿sí?, y no se puede pasar de estos límites que le pone la Constitución, y hay quien lo tiene que controlar, y el Poder Legislativo también tiene su rol. Acá nosotros votamos al presidente, de los legisladores ni nos calentamos, votamos la lista entera con la lista sábana, ni sabemos a quién estamos votando, ¿no? Porque estamos esperando que sea el presidente el que nos salve las papas milagrosamente. No, muchachos, el presidente no puede resolver, como vos dijiste, todos los problemas, porque no tiene esa capacidad, ¿sí? No tiene capacidad de hacer no hay milagros. duda, Entonces, no hay duda. el presidente tiene sus funciones, los legisladores también tienen sus funciones y las tienen que cumplir, y sin violentar los derechos de los ciudadanos, y ahí es donde aparecen los controles cruzados, donde aparece el tercer poder que da, que tiene que ver con la República, que es la justicia, que también tiene que velar, no solamente que nosotros, entre nosotros, no nos violemos los derechos, sino que desde los cargos en los cuales asumieron los políticos y recibieron ese poder delegado de los ciudadanos, no violen los derechos de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, fíjate que ese equilibrio de poderes es el que nos permite que todos nuestros derechos sean preservados. Y en una sociedad donde los derechos están preservados, uno tiene la libertad de trabajar, la libertad de crear, ¿sí?, la libertad de emprender, ¿no? Y con toda esa creatividad, emprendedurismo y trabajo liberado es que se desarrollan los países. Pero nosotros no funcionamos lamentablemente así, y por eso vos comentabas hace un rato de esto de que viene un presidente y destruye lo que hizo el anterior. Porque claro, él considera que sus milagros son distintos a los del otro, entonces los de... No, y que además el Estado es suyo. Autodestructivo. Además, hemos llegado a la conclusión que todos piensan que el Estado es de ellos. No, sí, totalmente. De la sociedad. Bueno, el Estado es de ellos. El Estado soy yo. Nos reíamos de Luis, en el Rey Sol, y él decía que el Estado soy yo. Bueno, el presidente piensa que el Estado es de él. Totalmente, y el Estado es de todos nosotros. Pero fíjate que cuando vos vas a votar, ¿por qué nos pasa esto, no? Cuando vos vas a votar legisladores, ¿no? Ya tenés la dificultad de que es lo que dijiste por la boleta maldita de la lista sábana, que es una porquería que nos cuarta las posibilidades de tener una buena democracia republicana. Pero aún podríamos hacer el esfuerzo y decir, por ejemplo, cortar boleta, si hay también elecciones presidenciales, ¿no? Mirar, aunque sea quién es el primer candidato, los argentinos tendemos a votar al líder o al partido. Entonces, yo soy peronista, voto lista peronista. Soy radical, porque mi abuela era radical, voto, no importa si al que va delante de la boleta coincide con lo que vos pensás que hay que hacer en el país para sacarlo adelante, si es un delincuente, si es capaz o no. Vos votás. Ahora, ¿quién puso ese señor en la boleta? Bueno, lo puso el líder o el partido, ¿no? Entonces, cuando este señor llega al Congreso, ¿a quién responde? ¿A vos o al líder o al partido? Al partido. Al líder, al partido. Líder o al partido. Y entonces todos después nos preguntamos y decimos, che, pero esos tipos que yo voté no me representan a mí, ¿no? O sea, hacen cualquier cosa, menos lo que yo pensé que iban a hacer, porque yo los voté para eso, ¿no? Pero es porque votamos de esa forma. En los países en los cuales por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Es un claro ejemplo. Todo el mundo tenía miedo de las cosas que iba a hacer Trump cuando asumiera el poder, ¿no? Y no pudo hacer nada porque claramente hasta sus propios legisladores, cuando era un disparate, le decían que no, porque esos legisladores, ¿sabés cómo se eligen los legisladores allá? Se eligen en cada uno de sus distritos. Cada uno tiene que volver y decir, mire muchachos, me votan después, ¿no? Y después te llaman y te dicen, no, pero vos hiciste semejantes barbaridades en el Congreso porque te lo ordenaron, entonces no me estuviste representando a mí, chao, bye bye, no te voto más, ¿no? Entonces, claramente, eso hace que haya políticas de Estado, porque vos mandás
como presidente, mandás una propuesta de solución, ¿no? Al Congreso de un problema. Se discute entre todos los que representan a la gente y no a los partidos, ¿sí? Y de ahí sale algo que puede ser una política de Estado que se mantenga en el tiempo, porque la han votado tanto parte de la oposición como parte del oficialismo, claro, ¿no? Claro, en cambio acá entra un proyecto del oficialismo y todos los del oficialismo levantan la mano, ni lo leyeron. No, ni leyeron, sí. ¿Sí? Y todos los de la oposición tampoco se molestan en leerlo porque igual saben que lo van a votar en contra y entonces pasa esto que vos decís, ¿no? Un país que tiene un grado de pendularidad en sus políticas que hace que no haya políticas de Estado, porque en definitiva el que determina el rumbo del barco no es una sociedad que eligieron a los legisladores para que cumpla su rol y a los presidentes para que cumpla el suyo, sino un presidente que decide para dónde va el barco. Gracias, Aldo, por el tiempo, a pesar de las tremendas complicaciones que tuvimos hoy. Te agradezco enormemente tu tiempo, me alegro mucho de verte, hacía tiempo que no te veía, y gracias por todo, no solo por lo económico, sino por esto cívico, que yo estoy tratando de que la gente entienda que el voto es el único modo de cambio que nosotros tenemos, no hay otro, y que el no ir a votar significa no me interesa, y si no te interesa, bancate lo que venga, hasta obviamente, lo que nos pasó. No te quejes, resignate. No te quejes. Entonces, exactamente. Sí, y además otra cosa, porque acá no es una cuestión simplemente, como pensamos los argentinos, vamos, metemos el voto y después nos desentendemos. Las sociedades que han salido adelante no han salido con ciudadanos que hacen esas cosas, que se comportan así. Los ciudadanos en los países que funcionan, luego controlan que aquellos a quienes han votado cumplan con sus promesas, con sus funciones, ¿no? ni más ni menos. Sí. No se extralimiten en el uso de los poderes, o sea, hay un compromiso cívico que tiene muchos canales, no es que hay que dedicarse a la política partidaria, como mucha gente dice, para poder participar en la sociedad, digamos, en el cambio de una sociedad y de luego en el sostenimiento en el tiempo de una democracia republicana. Cada uno tiene que encontrar la forma en la que va a participar y para eso tiene que hacer introspección, pero en el mundo que va para adelante es porque hay una sociedad que mayoritariamente participa ciudadanamente. Entonces, de alguna u otra forma. Y esto tenemos también que aprenderlo, porque no es solamente cuestión de un día de llegar y decir, uy, tenemos una democracia republicana que es bonita, y de ese día volver a hacerlo los argentinos de antes, decir, bueno, a partir de ahora ya está todo hecho, ¿no? Porque un día nos vamos a pegar un porrazo. Un día vamos a darnos vuelta en la esquina y vamos a tenerlo a Chávez a vuelta en la esquina. Gracias nuevamente, Aldo, por esta charla y gracias por el tiempo que nos brindaste. Me alegro de verte y, por supuesto, vamos a volver a charlar más adelante con respecto a post-votación, que es lo que la sociedad quiere. ¿De acuerdo? Un abrazo muy grandote. Los problemas que tuvimos hoy, y mil disculpas, no sé qué pasó. No, en absoluto. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho la charla y te agradezco mucho los conceptos que no fueron solamente económicos, sino fueron de vida. Muchas gracias por todo. ¿Ok? Y a ustedes, mis queridos amigos de Economía Ahora, una charla, que más que una charla fue casi una clase, de Aldo Abraham, no se lo olviden. Alguien que viene pensando, igual hace mucho tiempo y que lo está predicando siempre, pero ahora es como que las cosas nos llegan mucho más profundo porque los estamos sufriendo. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Aldo. Nos veremos próximamente. Chau, chau. Chao, muchas gracias a todos. Chau.